Este día lunes vamos a hablar sobre el tema imposible de renovar. Ya el día de ayer comenzamos a ver ese paréntesis que hizo el apóstol para darnos una advertencia sobre lo que estábamos estudiando hasta ese momento, y Pablo tiene que detenerse y hacer una advertencia porque para él necesita que nos quede claro qué sucederá si nosotros no hacemos caso del consejo que nos está dando. Así que hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a recibir ese consejo y aprovecharlo en nuestra vida diaria. Vamos a orar. Querido Señor, hoy venimos ante tu presencia implorando que tu palabra guíe nuestros pensamientos y que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente a fin de que podamos comprender qué necesitamos para poder vivir en armonía con tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Aniper, el día de ayer comenzamos hablando de los versículos 4 y 5, pero yo creo que todos los lectores y todos los que estaban escuchando notaron que el texto queda como cortado cuando nos quedamos hasta el verso 5. Así es. Pero hoy vamos a leer hasta el verso 6, que es el contexto de esos dos versículos que leímos el día de ayer, para luego pedirle al pastor Perla que nos ayude a ver algunas aplicaciones que están ahí, porque el texto ya en el verso 6 notaremos es bastante fuerte. Dice Hebreos capítulo 6, versos del 4 ahora hasta el 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. Ahora el texto se vuelve un poco fuerte, pastor. Yo estaba viendo que es un texto muy duro. Muy duro, y sí. por eso el título de la lección de este día, imposible de renovar. Sí. No dice difícil. No, imposible. Dice imposible de renovar. Y aquí este es un pasaje, hermano Gerson, que ha hecho temblar a muchas personas. Incluso quiero decirles así que en la historia Martín Lutero se peleó con este texto. Wow. Y con esta carta. De hecho, la carta de Santiago, Hebreos y Apocalipsis, él los puso al final, ahí en su traducción de la Biblia, como que todavía necesitaban ser analizados y realmente pertenecían al canon bíblico. ¿Por qué? Porque a Lutero esto le llamó la atención y él decía, bueno, ¿cómo es que la gracia de Dios ya no puede alcanzar a una persona? Porque está diciendo que es imposible que una persona que recae pueda ser renovado. Y Lutero no veía luz en eso. Pero antes de mencionar algunas cosas por qué el apóstol está diciendo imposible de renovar, aquí mismo en el libro a los Hebreos menciona 4 cosas imposibles. Él menciona que es imposible que Dios mienta. Ajá, ya lo vimos en el capítulo 6, versículo 18. Menciona que es imposible que la sangre de los machos cabríos y de los animales pueda quitar el pecado, correcto. Eso lo veremos en Hebreos capítulo 10 y el versículo 4. También lo dirá más adelante que es imposible sin fe agradar a Dios. Sí. Es un texto muy conocido en Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Y aquí está diciendo que es imposible que una persona se pueda renovar o se pueda volver a arrepentirse si apostata, siendo que esto es tan serio. Realmente yo me preguntaba, bueno, ¿a qué se refiere esto? Porque está diciendo que si yo apostato, ya no hay oportunidad de salvación. Entonces, tal vez alguien puede preguntarse, ¿y si yo cometo un error? Si yo me salí de la iglesia, ¿quiere decir que ya no puedo regresar? Y estas son preguntas muy serias. No, son preguntas muy serias, pero creo, pastor, que entonces el secreto de esto está justamente en los textos que hemos leído. Al parecer, Pablo dice, alguien que ha recibido todas las bendiciones que ya se trataron el día de ayer, todas esas bendiciones, y aunque esta palabra no aparece aquí en el texto, de hecho se va a estudiar más adelante esta misma semana, y voluntariamente decide que no quiere nada con Cristo, él no va a recibir porque no quiere. Es más, en el verso 6 ahí dice, crucificando de nuevo para sí
al Hijo de Dios. ¿Qué significaría esto, pastor? Que alguien vuelva a crucificar al Hijo de Dios. Bueno, son dos aspectos que usted ha enfatizado y el primero es bien interesante. Parece que esto tiene una solución bien sencilla, porque dice, es imposible que los que gustaron la palabra de Dios, etcétera, recaen y luego menciona, crucifican de nuevo al Hijo de Dios, que es imposible que puedan ser renovados. ¿Por qué es imposible? Porque es bien sencillo. Si una persona está rechazando lo que le ayuda, entonces ya no queda más. Sí, eso es lo que está diciendo. Es como un enfermo y yo diga, bueno, es imposible que esa persona se cure si no se toma esta medicina. Por supuesto, es por no querer tomarla, por rechazar tomarla, que no se va a curar. Sí. No porque no sea posible. Entonces, el texto ahora se abre en una manera bien clara y nos dice, claro, si una persona que ha estado en la luz, que ha caminado, que ha tenido todo esto, y rechaza a Jesús después de haber conocido todo y rechaza el plan de salvación, Dios no tiene nada más que ofrecerle. ¿Sí? Se queda sin seguro. Pero no se refiere esto, y aquí voy a dar una buena noticia, no se refiere esto que alguien estuvo en la iglesia, conoció al Señor, el mundo, las tentaciones, lo apartaron, y que entonces no quiera regresar, porque aquí está hablando de aquel que rechaza y se mantiene en una actitud de rechazo. Que es por lo que crucifica a Jesús. Y que es el término crucificar de nuevo, que ya lo vamos a ver un poquito más, pero solo quiero mencionar esto. Siempre hay que tener mucho cuidado, porque alguien dice, bueno, pastor, quiere decir que si yo pequé o yo abandoné el camino del Señor, pero en mi corazón todavía yo no lo he rechazado, o sea, allá en el fondo de mi corazón, porque nosotros pensamos, el que salió de la iglesia ya no quiere nada con Dios. No, está muchas perdido. De esas personas oran, leen su Biblia, solo que dicen, solo que todavía la iglesia yo no quiero ir o me está costando ir por diferentes circunstancias, pero allá en el corazón todavía tiene ese deseo por Dios. No se preocupe, para usted hay esperanza. Amén. El asunto es para la persona que se mantiene en la actitud de rechazo. Y para muestra un botón, recordemos a Pedro. Sí. Pedro había caminado con Jesús, sí. Gustó la palabra de Dios, sí. Hizo milagros, sí. Bueno, escuchó las enseñanzas, sí. Todo. ¿Qué pasó con Pedro? Negó a Jesús. Pero pudo ser rescatado, sí. ¿Por qué? Porque no estaba rechazando permanentemente a Jesús, sino que las circunstancias hicieron que Pedro en ese momento valorara más su reputación que a Jesús, pero en el fondo de su corazón él amaba al Señor. Así que el problema aquí es cuando una persona se mantiene en una actitud de rechazo, y aquí sí hay un peligro, porque aquellos que ya han conocido, como Dios no tiene nada nuevo que ofrecerle, porque ya saben lo que les ofrece, claro, les cuesta más regresar. Sí. Y ahí sí hay una advertencia, porque no pensemos, entonces como yo puedo regresar, yo me voy y regreso. No, cuidado, porque después le va a ser más difícil. Es como una relación de pareja. A veces es difícil que las parejas vuelvan de nuevo cuando se han separado, porque ya no hay nada más que ofrecer, o sea, ya se conocen, no hay nada nuevo, no está esa atracción como cuando cuando una pareja recién se está conociendo. Ahora, hermanos, es lo mismo en la fe, tengamos cuidado. Por eso cuesta mucho que una persona aquí ha conocido, ya sé que me van a decir ahí en la iglesia, ya sé que me van a decir en la campaña, pero recuerden, mientras usted en su corazón mantenga siempre ese amor a Dios, ese respeto, y usted desee ser salvo, no se preocupe que Dios lo va a salvar. Pero pasemos a la frase, crucificar de nuevo al Hijo de Dios. Jesús fue crucificado en la cruz, Él murió por nuestros pecados, pero hay una diferencia, me llama la atención esta distinción que hace el apóstol, porque una cosa es que yo decida creer, y cuando yo creo es como que yo estoy muriendo con Cristo, porque eso es lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado, dice él. Pero otra cosa es cuando yo decido exponer a Jesús a vergüenza al rechazarlo, y entonces es como que yo nuevamente estoy poniendo mis pecados sobre él en vez de recibir el perdón. Entonces yo estoy recibiendo la condenación. Wow.
Y bueno, esto me lleva a plantearme un pensamiento que está en la lección y nos gustaría un comentario sobre esto porque al final podemos exponer a Jesús a oprobio público, como lo dice ahí el texto, o también podemos reconocer que nosotros en la vida cristiana necesitamos una muerte, porque textualmente el autor de la lección, del comentario de la lección de esta semana, decía, el propósito de la vida cristiana es que suframos una especie de muerte, y más adelante él dice, la lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte. Destaco esto, pastor, porque al final también aquí hay que tomar una decisión. ¿Quién es el que va a estar, el que va a morir? ¿Quién es el que va a morir? Si queremos rechazar a Jesús, significa para nosotros, como usted decía, ya no hay más solución porque lo hemos rechazado. Pero por otro lado podemos morir nosotros en Jesús, como también usted lo acaba de decir, y entonces las cosas cambian. Así es que recordemos que históricamente, ¿por qué fue que el pueblo crucificó a Cristo, el pueblo judío, los dirigentes de esa nación? ¿Por qué? Porque Cristo rivalizaba. En la mente de ellos, Cristo competía con ellos como líderes. Y ellos dijeron, bueno, es que si lo aceptamos a Él, nos quedamos sin templos, sin gestos, sin los sacrificios. Y entonces prefirieron quedar libres o quedar ellos vivos y que Jesús muriera. Y a eso es lo que hace referencia el autor. O sea, había un conflicto de interés. Ahora, así es lo mismo también en nuestra relación con Dios. Si yo quiero vivir, y por eso es que la Biblia dice, el que salva su vida la perderá, el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde la salvará. ¿Por qué? Porque si para mí lo más importante soy yo, mis gustos, mis deseos, y no Cristo, pues obviamente el que murió es Él y yo no he muerto. Pues si yo me quiero salvar, yo tengo que morir con Él. Amén. Y esto es maravilloso, pero es que la vida cristiana comienza en una sepultura. El bautismo significa muerte al pecado. Cuando lo sumergen en el agua, sepultura a ese pecado, y cuando se levanta, resurrección a una vida nueva. La vida cristiana comienza en una tumba. Amén. En una tumba líquida, porque yo tengo que darle muerte al yo, que ya lo he mencionado hace un tiempo atrás. La muerte al yo es el único suicidio válido en la teología, porque yo tengo que decidir que yo no soy el importante, que mis gustos no son los supremos, sino que es Cristo Jesús. Amén. Y pastor, creo que con esto nosotros tenemos un gran desafío. Necesitamos orar para aprender a entregar nuestro yo, a entregar nuestra vida. El Señor Jesús lo dijo en algunas ocasiones, que debemos tomar su cruz, tomar nuestra cruz, de hecho lo dice, ¿no? Tome su cruz cada día, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y pastor, creo que podemos orar para que Dios nos ayude a reconocer que necesitamos morir al yo y también apreciar todo lo que ya se nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estas lecciones maravillosas. Realmente en nuestra vida hay muchas cosas que compiten contigo. Ayúdanos para de una vez por todas llevar todo eso a la cruz y morir juntamente con Cristo Jesús. Pero una muerte espiritual, muerte al pecado, muerte al yo. Padre, ayuda a alguien que en este momento está escuchando y tal vez está desanimado porque sus pecados le han alejado de ti, de la iglesia, y piensa que no puede regresar a la comunión. Ayúdale a recordar que mientras haya en su corazón el deseo de ser salvado, tú eres capaz de salvar. Señor, oro por aquellos que han llegado al nivel del rechazo permanente, que ya no les atrae nada, que ya no les convence nada, porque ya gustaron un tiempo de este don. Ayúdales para que otra vez en su corazón, Señor, pueda haber sensibilidad y puedan escuchar hoy tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.